Bueno, pues nada, estamos aquí nuevamente, cuarto partido matinal que enfrentará nuevamente al Riscar Gijón, que repite frente al Lugo, que es el único equipo, el equipo gallego, el equipo vecino, que es el único equipo que nos queda por conocer de los siete que han venido. Por tanto, Riscar Gijón se enfrenta al Lugo. Riscar con camiseta morada oscura, pantalón negro. Lugo con camiseta amarilla, pantalón negro. El equipo gallego vecino, que es el que queda, el que falta por debutar y el que lo va a hacer en este cuarto partido frente al Riscar Gijón, que tendrá que ganar si no quiere verse en complicaciones, porque ha empatado en el primer partido de la mañana a las 9:30. Ha empatado el partido frente al Navarra, 10-10, por tanto un punto en el casillero del equipo de Gijón por ese empate 10-10. Un punto también el casillero del Móstoles y el Cantabria, acaban de empatar 12-12, lo acaban de ver. Y de momento el Zaragoza, que comanda la clasificación como principal beneficiado, porque ha vencido 12-14 en el partido anterior. Zaragoza, confirmándose como una de las grandes selecciones y favoritas, de las cuales hemos visto junto a Cantabria, que puede ser el partido de la jornada sin duda alguna. Vamos a ver a qué hora es el partido que esta tarde tenemos aquí. El Lugo tenemos los números perfectamente y el Riscar también. Esta tarde vamos a ver el partido que van a enfrentar a Navarra y a Zaragoza. No, será Cantabria-Zaragoza. Y esto va a ser, bueno, pues miren, el último de la jornada de hoy. El último de la jornada de hoy, a las 8 menos 20, va a ser el partido estrella sin duda alguna, Zaragoza-Cantabria. Para cerrar, mira, ha coincidido que el calendario ha dicho que el último partido sea el más interesante, a tenor de lo visto sobre la cancha, que enfrente a Zaragoza y a Cantabria, dos de los equipos más que hemos visto que mejor han mostrado, que mejor cara y claros favoritos, aunque antes de eso habrá que disputar otra docena de partido. Final 12-12, empate, Móstoles 12, Cantabria 12. Estamos introduciendo el resultado para que lo puedan ver en la cinta de abajo. Ha actualizado todo ya, por lo tanto, ha actualizado los nombres, ha actualizado el marcador y ahí están ustedes viendo abajo los horarios de los partidos. Cuando comienza el partido y debuta el Lugo en este 45 Campeonato de España frente al equipo anfitrión local, nuevamente el Riscar Gijón, poniendo el balón en juego el Lugo, que lo hace como local. De momento. Ahí está Lugo poniendo el primer balón en juego y parada del guardameta gijonés. Nueva parada del guardameta cuando se ha hecho daño a alguien. El jugador número 6 de Lugo, Constantino Vilafeijo. Salimos en frío. Uy, ya pide cambio. Bueno, un mal calentamiento quizá. No ha llegado al primer minuto y sí pide cambio. Se ha hecho daño en el tobillo izquierdo. Vaya mala suerte, hombre, para Constantino Vilafeijo, que de momento se ha hecho mucho daño en el tobillo izquierdo y de momento tiene que irse al banquillo. Bueno, esperemos que se recupere. Ahí va Jesús Álvarez Mojardín para Francisco Hermida. Jugando Mojardín, Hermida. El Lugo jugando. Y ahí está, con fisio incluida. A ver lo que haya podido pasar a ese tobillo. Lanzamiento de Francisco González Acuña, pero sigue con el balón el Gijón. Pérdida de balón, pasos. Y hay cambios ya en el Lugo. Sale Eduardo García Triver. Primeros compases debutando el Lugo.
en este 45º Campeonato de España de Veteranos de Balonmano. Ahí está Jesús Álvarez Mojardín, perdón, el 27 de Marcial Miguel. Como no hemos conocido todavía los del Lugo, claro, es el primer partido. Ha perdido el balón el Lugo. Contragolpe del Riscar. Balón. Yo creo que ha sido. Pues no han pitado nada. Pero podría haber sido defensa interior del jugador José Ramón Irimia. Se ha hecho daño. Justo Otero Rodríguez. Justo Otero del Lugo. No pasa nada. Se reincorpora. Y va a poner el balón en juego el Lugo. De momento sin goles. Marcial Miguel Cuesta para Fernando Martínez. Ahí está Constantino Rodríguez. Balón para el central, para Constantino, a punto de perder. La defensa cerradita del Riscar Gijón. Intenta por el centro Constantino Rodríguez. Ahí está poniendo José Ramón Irimia Seijas. De momento sin goles. No quieren perderlos ninguno. Balón y adentro el bonito gol. Bonito gol de Justo Otero Rodríguez con vaselina y doble palo incluido, larguero y el poste por la parte interior, lo que hizo que el balón se alojase en las mallas de la portería del Gijón. Primer gol del partido a los casi 3 minutos. 1-0 del Lugo, que lo hace como local. El Riscar jugando como visitante, a pesar de que ese equipo anfitrión no puede perder el partido. Si lo pierde ya tendría complicaciones. Tiene un punto. Empezó un punto solamente por el empate del primer partido de la mañana frente a Navarra. Está Mojardín por el centro, lo intenta Mojardín. Jesús Álvarez Mojardín, central del conjunto gijonés, lo intenta con Facundo Andina de pivote. Mojardín, Andina, no, le está diciendo que apite de silbato el colegiado gijonés. Ahora sí, Mojardín. Lanzamiento intentaba, amagaba. Buena defensa de José Manuel González Illán de Lugo. Ahí está jugando. Lanzamiento, buena parada del guardameta de Lugo. Buena parada de Cristóbal García. 1-0. Pocos goles los que estamos viendo en este encuentro, muy pocos. Inicia el ataque el Lugo. Ahí está el central, Constantino Rodríguez, el autor del gol. Constantino apuntando, defensa interior de Ignacio Fernández del Riscar. Sigue con el balón el Lugo. Lo pone en juego para Jesús Álvarez, para Marcial. Ahí está Marcial, gol, a pesar de que habría sido algo más. Le pide disculpas Mojardín. Un golpe en el hombro, pero el gol de Marcial Míguez. 2-0 Lugo. Primer gol de Marcial, segundo para el Lugo. Comienza comandando el marcador el Lugo. Recuerden, campeonato de veteranos mayores de 35 hasta 99. Hay un jugador con 74 años de Navarra, el mayor. Desde 35 a 74, pues tenemos de todo. Los jugadores de los equipos míticos que han conocido a Sobal, que han conocido cuando es el primer penalti del partido. Y va a ser precisamente Mojardín. Lanzamiento adentro de Mojardín. El central gijonés acortando distancias. 2-1. Jesús Álvarez Chechu, para los amigos, efectivamente. Pues marcando. Como no han hecho, hay equipos que han traído los nombres, el mote atrás, pues Gijón de momento lo tiene ahí en pequeñito. Ahí está. Balón para Constantino. Nuevamente al jugador Marcial. Primera línea, Constantino Marcial, diciéndoles a los jugadores que penetren, que entren. Ahí les va a dar balones. Constantino Rodríguez, Tino.
Balón para Justo Otero. Uno de los autores del gol del Lugo. Justo en el lateral. Constantino. Marcial. Marcial adentro. Lo intenta siempre Marcial, siempre. Adentro. El jugador gallego. De momento 3-1. Siempre por debajo el conjunto gijonés. Chechu poniendo el balón en juego. Recibe también Francisco. Chechu. Para Hermida. Ahí está, balón para el pivote. Para Ignacio, Nacho. Facundo Andina. Desde el pivote. Chechu nuevamente. No, dice el árbitro que para atrás. A la distancia. Hay que ponerse, saca Chechu. Francisco Hermida. Balón que pierde. Balón que pierde el equipo gijonés. Que le hace falta sentarse un poquito más, Le hace falta sentarse de momento. Por detrás el marcador. Un punto en su casillero. Y necesita algo más porque de perder aquí se complicaría mucho ya las opciones del conjunto gijonés del Riscar. Ahí está jugando Tino, Constantino, Lugo. Buscando siempre a Otero en la primera línea con Marcial. Marcial, Chechu. Balón al extremo. Bien la defensa ahora. Intentaba bien el juego. Buena defensa. Contragolpe de Gijón. Ahí está Hermida. Intenta el palo largo. Parada del Lugo. Se ha caído en la recuperación. Pero el portero del Lugo, Cristóbal García, que está muy bien, Está el portero francamente bien. Y ahí está poniendo el balón en juego Chechu, jugando para Francisco González. Francisco lo intenta media vuelta, balón al extremo, fintando, golazo. Bonito el gol. Bonito el gol de... Vamos a ver si vemos el del 11. No, ha sido de Juan José Cueto. El gol de Cueto, jugador 17. Bonito el gol de Juanjo. Y 3-2 a corta distancia. El Gijón le hacía mucha falta. Le hacía mucha falta. A cortar, Marcial intentando. Ojo al Gijón al contragolpe. Posibilidad de ponerse a empate. Paradón. Paradón de Cristóbal García. Que lleva paradas de envergadura, Bueno lanzamiento de Ignacio Fernández, pero se la cazó. Se la cazó. Ante eso, nada que hacer. Y el pabellón que con el transcurso de las horas va cogiendo color, Está viniendo gente. Quizá techarse un poquito de la tormenta que está cayendo fuera. Esos nubarrones grises de primera hora de la mañana pues han devenido en agua, lo cual es obvio. Ha refrescado un poquito también, se ha quitado el viento sur. Y se nota el fresco aquí adentro. Al principio de la mañana hacía un calor tremendo. Marcaba 24 grados a las 9 de la mañana y de momento pues ha refrescado. Lo indicaban así las previsiones y así ha sido. Uy, qué balón al pivote. Y gol del Lugo de Daniel Basilio Barreiro. 4-2. El gol de Basilio. Bonito el gol de Basilio. Y sigue el Lugo más entero. Más entero sobre el terreno de juego. Ahí está, balón de Chechu hacia Juan. Chechu intenta desde central penetrar, balón al pivote. Golpe franco. Están diciendo que penalti, pero no estaba todavía dentro. Pone el balón en juego hacia el lateral. Ahí está. Muy bonito lanzamiento de Francisco Hermida. Bonito lanzamiento de Hermida y lo ven repetido. Al picado hacia abajo. Y 4-3, minuto 10. Largo. Dentro de 4,5, cambio de campo, cambio de banquillos. Ahí está el Lugo. De momento por delante siempre el marcador. El Gijón a remolque. Pero poquito a poco. Ahí está poniendo pérdida de balón del Lugo. Posibilidad de empate. Minuto 10, posibilidad de empate para el equipo de el Gijón.
Chechu jugando, ha salido también Horacio Tascón y balón adentro. El lanzamiento de Chechu. Bonito lanzamiento. Cuando ha salido Barragán. Pedro César Franco Barragán. Y empate a 4. Igualdad en el partido. Riscar Gijón pidiendo más intensidad en la defensa. 11:30 de la primera parte. Partidos a media hora, recuerden, descanso, mini descanso a 15 minutos, cambio de campo. Ahí está Otero, intentaba pie de Juanjo, sí. Pie de Juanjo, 2 minutos por... 2 minutos, que aunque indique 2 minutos es 1, por agarrón. 1 minuto para 38 de Riscar. Bueno, algún cambio, han cambiado de camiseta, pues han cambiado de número. Ahí está jugando el balonmano, el Lugo, la selección gallega. Balón del 27 Marcial, jugador más incisivo del Lugo, junto con su central Constantino Rodríguez. Mueve el balón Constantino. 12 minutos mejor en esta segunda parte, en esta final de la primera parte. El Gijón, el Riscar, uy, qué balón, Tino, sí, había hueco. Y Tino Rodríguez Pérez de Lugo, balón adentro. 5-4, por primera vez por delante del marcador el Riscar Gijón, el equipo anfitrión, el local. Por primera vez, cambios en el equipo de Gijón. Ahí está Barragán. Sale la exclusión, que como era de 1 minuto, pues evidentemente pasa muy rápido. Es una de las normas del torneo. Balón hacia él y gol. Gol del jugador de Gijón. 5-5, empatando el marcador. Empatando el partido a menos de 2 ya para irnos al mini descanso. Lugo poniendo el balón en juego. 45 torneo, Campeonato de España, partido igualado. Ha habido 2 empates ya. Uy, qué robo de balón de Gijón. Uy, que lo va a perder. El conjunto le piden. No creo que haya habido nada. No creo que haya habido nada. Y adentro le dicen que podría haber habido pasos. Pero el gol de Ignacio Fernández, que sube al marcador. El gol de Ignacio Fernández. Protestas de Lugo. Protestas de Lugo. Protestas de Justo Otero. Protestas de Justo Otero. Creemos que no. El balón corrió por la cancha, pero sin que ninguno de los jugadores interviniera. Por tanto, ni pasos, ni bote. Bueno, creemos que el gol ha sido justo en esta ocasión, 1 minuto para el final de la primera parte. No, golpe franco. Intentaba Justo. Está un poco caliente tras las protestas. Y 5-6, segunda vez por delante del marcador el Gijón, que tiene posibilidad, el Riscar Gijón, de irse al mini descanso por delante. Y sí, pasos pitados, yo creo que desde la grada, Discute que no, que ha sido un giro sin levantar el otro pie del suelo, y por lo tanto no deberían haber sido pasos. Medio minuto. El Gijón con el reloj, mirándolo, Barragán. Ahí está jugando con Sergio Álvarez. Balón adentro, cambiando y con Sergio. Ahí está, gol precioso, engañando al portero. Ojo al reloj. Bueno, parada con el pecho del guardameta de Gijón. No va a haber tiempo. Y 5-7. El Gijón que se va al descanso con la máxima diferencia. Protestas del Lugo por esas jugadas, pero bueno, lo está haciendo bien, Lo está haciendo bien el equipo lucense. Hay partido para la segunda parte.
Ah, vale. Una cosa han dicho. El 10 de Cantabria, Juan Domínguez, campeón de Europa de Teca. Vale, el 10 de Cantabria. Ahora sí. ¿Estamos? Sí, ya está. Vale, pues sí, comentamos un poquito en esta jornada. Tenemos el chat abierto, efectivamente. Todo lo que nos queráis indicar. O efectivamente vemos que el 10 de Cantabria, Juan Domínguez, campeón de Europa con el Teca. Os habíamos dicho que la selección de Cantabria traía muchos exjugadores del Teca, del Torlavega. Efectivamente míticos, una selección que se ha mostrado como una de las favoritas. Recordemos, último partido de la jornada de hoy sábado será Zaragoza-Santander, Cantabria, perdón. Y para nosotros las dos mejores selecciones que hemos visto hasta ahora y con grandes jugadores y con muy interesante juego. Lo que pasa es que, claro, antes de ese partido se habrán jugado otros 13, son 14. A ver los resultados. De momento Zaragoza adelante por 2 puntos más, ya que los otros partidos han acabado en empate. De momento el Riscar Gijón, equipo anfitrión, ganando 5-7 y buscando la victoria, porque no le queda otra al Riscar. Empató el primer partido 10-10 y de no ganar aquí ahora, pues se vería ya en una situación muy complicada. Cambio de portería por parte de Lugo. Ha salido el jugador con el 12, Justo Otero. Bueno, pero... pues no es Justo Otero, porque Justo Otero el 12 es este. Hay 2 12 sobre el campo. 2 dorsales 12. No podría ser esto. Posiblemente, bueno, no tendrían otra camiseta y bueno, en una liga regular sería sanción para el equipo. Golazo de el 25. Golazo de Lugo. Golazo de Fernando Martínez Pin. Lugo 6-7 a cortas distancias. No quiere perder tampoco. Partido bueno que tiene que tener. Efectivamente, Lugo sabe que los 2 puntos, la victoria le pondría muy arriba, ya que ha habido 2 empates. Y el Riscar necesita la victoria porque si no se va, se va del campeonato. Por lo tanto, es lógico que en ciertos momentos del partido haya cierto nerviosismo. Pero bueno, hasta ahora nada de nada. Recordemos, estos campeonatos son jornadas de convivencia. En ataque, sí. En ataque, Sergio Álvarez Mojardín. Jugada, golpe, falta en ataque sobre el cuello prácticamente del defensor del Lugo. Y tiene posibilidad de empatar. Sale José Manuel González Illán del Lugo. Ahí está el conjunto de Lugo. Bueno, partido con mucha tensión el que estamos viendo, Justo. Uy, Tino, qué balón, arriba la escuadra. El gol de Constantino Rodríguez, bonito, 7-7. Hay partido. El Riscar Gijón que tiene que ganar. Si no, se le complicaría mucho las cosas. Y el Lugo que quiere también hacerse valedor de este desplazamiento a Gijón. De que ha venido para algo. Las victorias son muy valiosas porque, claro, ha habido 2 empates, Riscar 10, Navarra 10 y Móstoles 12, Cantabria 12. Así que muy preciados los partidos a las victorias de 2 puntos. Y tendrán su valor. Uy, por debajo de las piernas, con algo de fortuna. Pero el lanzamiento de Sergio Álvarez. Que ha valido el gol. Y nuevamente por delante el marcador el Riscar Gijón ante el Lugo. Bueno, posibilidad de empatar nuevamente del Lugo. Partido a media hora de juego, 15-15. Recuerden, no es a 30. Con lo cual el marcador que están viendo, nos jugamos a 15. Estamos en la segunda parte. Ahí está Constantino por el centro, balón hacia su compañero. Uy, muy difícil lo que quería hacer ahí. El pase que quería hacer Daniel Basilio Barreiro a la remanguillé por la espalda hacia el extremo. Era muy difícil. Sale Antonio Álvarez Marín. Ahí está jugando el Riscar Gijón. Ha perdido el Riscar, precisamente el jugador que acaba de salir, Antonio Álvarez. Y balón para el Lugo, que tiene posibilidad de empatar el partido. Bueno, ahí está Justo Otero, uno de los jugadores más incisivos de Lugo.
Constantino en el central, moviendo el balón ahora con Daniel Basilio. Tino por el centro. A punto de zafarse. Buena defensa del Gijón. Pone el balón en juego José Ramón Irimia. Tino del central, siempre Otero. Uy, lanzamiento, qué bueno, lanzamiento con la izquierda. Balón adentro de Justo Otero. 8-8. Bueno, se le complican las cosas al Riscar Gijón. Partidos muy intensos. Y el Lugo que está haciendo una buena segunda parte. Vamos al minuto 5. Quedan 10 para el final. Otra pérdida de balón. Son muchas ya del Riscar Gijón. Y robo del Lugo. Está un poquito más centrado. Está bastante más centrado en esta segunda parte. Cambios constantes. Y recibiendo instrucciones Fernando Martín Pin del Lugo desde el banquillo. Posibilidad de uno arriba. Empate. Jugada para ponerse uno arriba el Lugo. Recuerden que según el reglamento no están permitidas a punto las defensas mixtas ni individuales. A pesar de todo, antes la hemos visto. Y es que cuando te acercas a un partido tan igualado, estás empate y claro, quieres los 2 puntos, pues sales a la defensa mixta. Las exclusiones son de 1 minuto y el resto de reglas, pues normal, penalti clarísimo, cometido sobre Constantino Rodríguez, de momento mejor jugador del Lugo. Y penalti para ponerse uno arriba. Penalti para ponerse uno arriba el equipo del Lugo. Vamos a echar un trago de agua. Bueno, ahí va Otero. Y gol de Otero. Con la izquierda, sin amagar. Hay una repetición adentro. Arriba Lugo. Hacía tiempo que no estaba Lugo por encima del marcador. Bueno, vamos a ver un final muy intenso, ¿eh? Si pierde el Gijón se complica muchísimo las cocas. Falta y gol del Riscar Gijón. Gol de Facundo Andina Menéndez. 9-9. Uy, ¿a qué final vamos a llegar? ¿Con qué intensidad? 9-9. Estamos en la segunda parte. Y los dos equipos que quieren los 2 puntos. El Lugo porque ha visto que ha habido empates. Y el Gijón porque ha empatado uno de esos partidos. Y por tanto necesita los puntos para seguir con vida en este 45º Campeonato de España de Veteranos. Lanzamiento ahora del Lugo de Daniel Basilio. Y buena parada del guardameta de Gijón. Buena parada del Riscar. 9-9. Igualdad máxima, ¿eh? Igualdad máxima en el partido y especialmente en esta segunda parte. Ahí pone el balón en juego el conjunto gijonés. Antonio Álvarez para Sergio. Pérdida de balón y van 3 o 4. Pérdida de balón. Recupera el Lugo y pide tranquilidad Juan Ángel Real. Balón para Constantino. Jugando de central. Buen jugador. Constantino y Justo Otero. Los mejores para nosotros de momento. El equipo gallego. 8 minutos. Estamos a la mitad. Menos ya. Entramos a los últimos 7 minutos de partido. Justo. Uy, cómo entra. Sí. Uy. Defensa interior. Defensa interior del pivote de Facundo Andina. Y falta sobre Daniel Basilio Barreiro. Ahí está Daniel Basilio. Bueno, no pasó nada. Sonó un buen cachetazo, en el aire. Y por suerte nada de nada. Penalti para el conjunto de Lugo. Y va a lanzar Justo Otero. Nuevamente con la izquierda. Adentro. Esta vez desde el otro lado. Buen lanzamiento de Justo Otero. Máximo goleador del partido. 10-9. Por delante Lugo. Es el Riscar Gijón. Un poquito ahora rezongón en ataque. Se le está costando. Buena defensa de Lugo. Abierta a los 9 metros. Ahí está. Muy centrado. Uy, qué buena entrada. Parada. Aunque se iba fuera. Pero entrada de Sergio Álvarez muy buena. Por la defensa. Y 10-9.
por delante el conjunto de Lugo, que juega como local. Ahí le ven el marcador. El Riscar Gijón jugó el primer partido como local y este lo hace como visitante. Posibilidad de ponerse +2 el Lugo. 9 minutos. 6 para el final. Constantino de central, justo en el derecho. Ahí está balón en la lateral. Jugada ensayada. No. Defensa. Falta en la salida de Sergio Álvarez. Buena defensa y un ataque ensayado del Lugo. Constantino. Otero. Ahí está justo. Lo intenta Constantino, a punto de robar. Buena jugada y Daniel Basilio Barreiro pone al Lugo con +3 de diferencia. +3. Ojo, que vamos a entrar a los últimos 5 minutos. Y el equipo local, 3 balones abajo, 3 goles abajo. Ojito que tiene que pegar un arreón el Gijón, ¿eh? Si no quiere perder casi todas las opciones de este campeonato, ya que ha empatado el primero y va a perder un punto. Queda mucho campeonato, pero visto lo visto, selecciones como Cantabria o Zaragoza, las dos selecciones que han mostrado un mejor juego en el primer partido, les quedan otros 2 todavía en el día de hoy. Uy, hay 2 minutos claros, sí, 2 minutos para Fernando Martín. 2 minutos que es 1, recuerde. Siempre estamos con la exclusión a 2 minutos en este torneo. Las exclusiones es a 1 minuto. No hay tiempos muertos. Y a 30 minutos. El resto de normas, las mismas que cualquier partido. Robo de balón, pérdida del Gijón. Protesta Sergio, pero creemos que no tiene razón. Ha sido un robo claro por Daniel Basilio. Y 11-9. Ojo que el Lugo lo tiene muy claro el llevarse los 2 puntos de aquí. Están viendo en el circular de abajo, en el rotatorio, en la cinta, los partidos que se han jugado con el resultado y también los horarios de los siguientes. Permanentemente en la parte de abajo. Justo Otero. Julio Basilio. Buen partido, pérdida, golpe. En ataque de Basilio, contragolpe de Gijón, ahí está por el centro, ha ido por el lado complicado. Horacio Tascón, Zapico. Y vuelve a tener otra jugada el Riscar Gijón, organizador de estos campeonatos. Aquí en el pabellón de la Perchera, en Gijón. Ahí está jugando con el central. Balón para Sergio. Ahí está balón, bueno, el balón botó Antonio. Le pedían algo mal desde el banquillo de Gijón y balón para Lugo. Balón para el Lugo. Y esto ya se le complica muchísimo al Gijón a falta de 3 minutos. 2 arriba. 2 arriba el Lugo. Y balón en posesión. Ha jugado Álvaro González Santín por parte del Lugo. Primera vez que interviene en el partido. 11-9. Gana el Lugo. Galicia. Otero. Adentro. Golazo de Otero. Este gol es el partido. 12-9. 3 arriba. 2 minutos y medio. Y el gol de Otero que sube el marcador. Y que lo tiene prácticamente, lleva al Lugo a tener los 2 puntos con una buena diferencia de goles también. Resultados muy apretados, evidentemente, en un partidos a 30 minutos, no podía ser de otra manera. Y entre selecciones a veces muy igualadas. Prueba de ello son los 2 empates que ya ha habido en los 3 partidos que se llevan disputados. Lanzamiento de Sergio fuera. Lanzamiento de Sergio Álvarez Monjardín. Menos de 2 minutos. El Lugo ya que tiene el reloj a su favor. Y que se va a llevar la victoria en este primer partido para ellos. Y última selección a intervenir de las 7 que han venido aquí a Gijón. El Riscar Gijón, que lo tiene ya
bastante complicado con un punto de 2 partidos en este 45 campeonato. Pasos de Lugo con el balón en juego, el conjunto de Liscar. Le quedará poco más de un minuto, una jugada y algo más. 3 goles abajo. Uy, el balón que pierde, se acelera un poquito, hay que tirar. Un minuto. Último minuto del partido. Victoria del Lugo, merecida, más entero, más hecho, muy bien en ataque el Lugo. Ha perdido. Falta por interceptación del saque. Y pone el balón el Lugo en lo que posiblemente pueda ser la última jugada. Victoria. 2 puntos para el equipo lucense, que se van a quedar en el casillero. Y por lo tanto empata con Zaragoza, que es la otra victoria en esta liga de este campeonato de veteranos. Zaragoza 2 puntos, Lugo 2 puntos. Y a expensas de lo que siga pasando en los partidos. Vamos a ver el partido Lugo-Zaragoza, será muy interesante. Y el Zaragoza-Cantabria también, partidos muy interesantes. Ahí tienen ustedes los horarios a los que se van a disputar. En la cinta de abajo y para rematar el gol de Miguel Marcial. 13-9. Lugo 13. Riscar 9. Victoria de Lugo, 2 puntos. Continuamos con otro partido.